Veíamos el verso 12, donde Pablo está agradeciendo, ¿te acuerdas? Gracias por, ¿qué decía? Por ser fortalecido, porque me tuvo por fiel y porque me puso en el ministerio. Y la palabra ministerio aquí decíamos que es la palabra servicio. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo gracias por llamarme a servir. Pero ahora veamos el verso 13. El verso 13 dice, aún habiendo sido yo, ¿qué dice Pablo que era? Blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró ¿qué cosa? Porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Ahora, quiero bosquejar este texto bajo 3 encabezados. Recuerda quién eras, recuerda quién te justifica y recuerda lo que Dios te ha dado. Empecemos con el recuerda quién eras. Pablo dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo está agradecido con Cristo porque lo ha salvado. Pero una de las cosas que Pablo, y lo decíamos la semana pasada, está como sorprendido, es cómo es posible que Dios lo considere a él fiel y lo considere a él digno de confianza para servirle y sobre todo poniéndolo al servicio de su iglesia, siendo que este hombre tenía un currículum que yo creo que ninguno de acá tiene, o quién sabe. Pero mira lo que Pablo pone como su currículum de presentación. Es más, me llama la atención que Pablo ni siquiera tiene temor de hablar de sus pecados pasados. Él dice, yo blasfemaba el nombre de Cristo. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo agredía a la iglesia de Cristo. Y Pablo no es como que solo aquí lo habla. Para Pablo no tiene ningún problema de que la gente conozca su pasado. Pablo no tiene temor de que sepan quién era él. A veces nosotros queremos esconder nuestro pasado. Queremos que nadie sepa lo que hicimos por vergüenza o por lo que sea. Nos da pena, nos da lo que queramos. Para Pablo no es así. Es más, mira 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Cuando Pablo está hablando de su apostolado, dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues, ¿qué hacía Pablo? Dice, perseguía a la iglesia. Es como diciéndole, oigan, hoy los amo. Y yo creo que nunca faltaría alguien que diría ahí mismo, tú nos vas a amar si tú nos querías meter a la cárcel. Mira Gálatas capítulo 1, verso 13. Porque ustedes, dice Pablo, han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. ¿De cuán? Mira la palabra que Pablo usa aquí. ¿Qué cosa? Desmedidamente. O sea, no era como que ahí haciendo cositas o poniendo posts en Facebook. No. Este hombre se especializaba. ¿En qué? En perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y qué buscaba? Destruirla. Ahora imagínate el hombre que perseguía a la iglesia hoy hablándole a la iglesia, diciéndoles, los amo en el amor de Cristo. ¿Qué le dirías tú si ese hombre te había perseguido? Mira en Hechos capítulo 26, versos 9 y 10. Mira lo que dice. Yo ciertamente, este es Pablo hablando, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo está diciendo, yo creía que mi trabajo era hacerle mal a las personas que creían en Jesucristo. Verso 10. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Dice, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, ¿qué dice? Cuando eran condenados a muerte, ¿qué hacía él? Y creo que aquí la referencia que tú puedes tener es la de Esteban. Porque cuando a Esteban lo están apedreando, el hombre está ahí, autorizando prácticamente que apedreen a una persona por la causa de Cristo. Mira Filipenses capítulo 3, verso 6. En cuanto a celo, ¿qué era Pablo? Entonces, cuando Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor, Pablo no está escondiendo su currículum.
Pablo no está escondiendo su pasado como diciendo, ay, es que no quiero que nadie se entere porque no vaya a ser que vayan a decir cosas de mí. No, Pablo es claro, no solo en la carta a Timoteo, si ya lo vimos en varias cartas, en varias iglesias, en Hechos, vamos a encontrar repetidamente que este hombre habla de su pasado. Y curiosamente, Pablo expresa su pasado como un cumplimiento de algo que Jesucristo ya había advertido que iba a pasar. Ve tantito conmigo a Juan capítulo 16, verso 1 al 4. Esto es Jesucristo hablando de una manera profética. Mira lo que Jesús está diciendo. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezos, como diciendo, cuando les pase a ustedes, no anden diciendo, ¿por qué a mí? Ya se los estoy diciendo que va a pasar. Verso 2. ¿Qué iba a pasar con los cristianos? Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora. O sea, el solo expulsarlos de las sinagogas ya era algo complicado, pero eso no iba a ser lo más complicado. Dice, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate. Entonces, de entrada Jesús está diciendo que hay gente que va a buscar. ¿Qué va a buscar? Matar a los cristianos. Es lo que está diciendo Jesús. Viene la hora cuando cualquiera que los mate. O sea, va a haber gente que va a buscar matar a los cristianos y va a haber gente que va a lograr matarlos. ¿Alguien te ha buscado para esto? ¿Por causa de tu fe? Sí, porque luego es que me están persiguiendo, ¿no? Y resulta que es la venta nocturna del año pasado. Eso no es persecución por causa de tu fe. ¿Ah? No es que compré tamales hace 6 meses en la iglesia y no he pagado. Eso no es persecución por causa de tu fe. Jesús está diciendo aquí claramente que por causa de la fe algunos los van a buscar para matar y a otros los van a matar. Y lo está advirtiendo como diciendo, miren, cuando eso pase, no se estén preguntando por qué a mí. Y esto es un recordatorio para cuando llegan las tribulaciones también. Porque nuevamente a veces la tendencia de la pregunta es, Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy todos los domingos al culto. Los miércoles no porque no tengo tiempo, pero los domingos sí. A las actividades no participo porque mi prioridad no es la iglesia, pero los domingos sí. ¿Por qué a mí me pasa esto, Señor? No. Y luego Jesús dice que la gente que va a buscar asesinar a los cristianos tiene una idea. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea del perseguidor? Piensa que le está sirviendo a Dios. El perseguidor tiene en su cabeza la idea que si mata a un cristiano, Dios va a ser glorificado. Verso 3. Dice Jesús, y harán estas cosas por una sola razón. Dice Jesús, porque no han conocido al Padre, ni me han conocido a mí. En esencia, Jesús está diciendo, esta gente que los va a buscar para matar, algunos los van a matar, lo hacen pensando que honran a Dios, pero esta gente no ha conocido a Dios, ni ha conocido a Jesucristo. Es increíble esto. Y mira, aquí permíteme hacer una aplicación porque creo que es importante hacer la anotación. Aquí hay un principio elemental. Aquí se nos está diciendo que hay gente que piensa que le sirve a Dios, pero no conoce a Dios. ¿Sí o no? Esta gente piensa que le está sirviendo a Dios matando a cristianos. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Esta gente no me conoce. Y eso es una aplicación para nosotros que, ojo aquí, posiblemente podamos estar pensando que le servimos a Dios y en realidad no lo conocemos.
Porque antes de servir, hay un elemento de conocer a quien le servimos. No es al revés. Y ahorita quiero profundizar un poquito más esto. Entonces, Jesús está literalmente advirtiéndole a sus discípulos que va a haber gente que los van a expulsar de las sinagogas, habrá gente que buscará matarlos, habrá gente que pensará que le rinde servicio a Dios, pero lo hacen porque no conocen a Dios. ¿Y qué crees? Una de esas gentes, ¿quién es? El apóstol Pablo. Aquí como que Jesús, si hubiera estado Pablo ahí escuchando, hubiera dicho, Pablo, lo estás diciendo por mí. Y Jesús le hubiera dicho, pues sí. Porque ¿qué hacía Pablo? No era lo que hacía Pablo. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Y qué pensaba Pablo? ¿Ah? ¿Qué le servía a Dios? Ya lo veíamos en los versículos anteriores. Pablo pensaba que al perseguir a la iglesia de Dios, le servía a Dios. Y nuevamente, mira 1 Timoteo 1:13. Quiero que veas este elemento aquí de lo que Pablo está diciendo. Aún habiendo sido yo antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor y agresor. Luego dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por y mi incredulidad. Entonces, ¿qué había advertido Jesucristo? Jesús dijo, harán estas cosas, perseguir a la iglesia, porque no conocen a Dios y no me conocen a mí. Eso es lo que dijo Jesús en Juan, ¿verdad? Y aquí Pablo, mira la conexión perfecta de la Escritura. Aquí Pablo está diciendo, lo que hice de perseguir a la iglesia ha sido por ignorancia ¿en qué? En mi incredulidad. ¿Ven esta conexión perfecta entre la advertencia de Jesús y la vida de Pablo? Es como que Jesús hubiera dicho, los van a perseguir pensando que servirán a Dios. Y Pablo alza la mano y dice, yo era perseguidor de la iglesia pensando que le servía a Dios. Jesús dijo, van a hacer esto porque no conocen al Padre y tampoco me conocen a mí. Y Pablo hubiera alzado la mano diciendo, yo lo hice por ignorancia y por incredulidad. Entonces Pablo encaja perfectamente en el currículum, por así decirlo, o en el perfil profetizado por Jesús de gente que se dedicaba a perseguir a la iglesia. Y ahora que Pablo ya es cristiano, este hombre no se avergüenza de decir, ese era yo. ¿Recuerdas tú quién eras sin Cristo? Porque mis hermanos, ser cristiano no significa que en automático olvidamos todo nuestro pasado. El cristianismo no es un lavado de cerebro en el aspecto de decir, a partir de ahora te olvidas de quién tú eras. No. Ser cristiano nos recuerda también, y ese pasado que tenemos es un recordatorio precisamente de la gracia de Dios. Y mire, yo sé que muchas veces alguien pueda decir, pero es que yo nací en cuna cristiana. Pero a estas alturas de la vida tú tienes que saber que las cunas no salvan. Solo Cristo salva. Y aún, porque luego aquí el problema que nos encontramos es, wow, qué testimonio tiene tal persona. Era narco, era brujo, era lo que quieran. Y decimos, wow, qué gran demostración de su gracia de Dios. Qué gran demostración. ¿Y a ti cómo te salvó? No,
pues yo nunca fui a una disco, dice. Como ya está grande edad, disco le llaman. Yo nunca tomé, nunca fumé. Yo, bien. Mi testimonio, pues, hermano, comparte tu testimonio, pues, ¿qué les voy a decir? Es que ese es el problema. De suponer todavía que porque tenías buen testimonio según tú te ibas a ir al cielo. O que por eso te salvó Dios. No, hermanos. No importa si naciste en cuna cristiana, escuchando alabanzas cristianas, rodeado de cristianos. Sin Cristo, tu destino iba a ser el infierno. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, así tú nunca hayas probado una gota de alcohol, nunca hayas fumado un cigarro, nunca hayas probado una droga, nunca hayas hecho esas cosas que de repente lo ponen ahí quienes como su currículum, tú tienes un gran testimonio de misericordia donde Cristo se metió en tu vida y te salvó para su gloria. Compártelo con más personas. Porque hay quienes, tal vez como tú, en una mentalidad religiosa, suponen que por haber nacido en una familia cristiana, se van a ir al cielo. Pero nacer en una familia cristiana no te garantiza salvación. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? Recordarnos de dónde Dios nos ha traído va a ayudarnos, mis hermanos, a no sentirnos moralmente superiores a otros. Porque luego, ahora que somos cristianos, parece ser que nos sentimos mejores que otros, como que si nosotros hubiéramos encontrado el mensaje secreto de salvación. No, si no hubiera tenido misericordia Dios de nosotros, seguiríamos todavía en el mundo perdidos. Estamos acá por pura misericordia. Y que tu pasado, como Pablo lo hace aquí, pueda conectar con otros para compartirles el evangelio. Alguien te pueda decir, sabes, yo era un borracho, yo era esto, yo era aquello, yo era el otro, y tú le puedes decir, sabes, yo la neta es que no. Pero también al igual que tú, yo estaba perdido. Y perdido tal vez en mi religiosidad. Perdido en creer que yo era buena gente. Y ese a veces es peor que andar de alcohólico. Porque el que se cree buena gente, le dices, oye, estás pecando. ¿Cuál pecado? Por lo menos el alcohólico a veces lo entiende, que está mal. Dice, sí, estoy mal, pero pásame otro six, dice. ¿El orgulloso? Dile que está mal al orgulloso. ¿Qué te va a decir el orgulloso? Tú estás mal. Yo estoy bien. Y aún dentro como cristianos, dile algo al orgulloso. ¿Ah? Entonces a veces es más duro tratar con el que se considera buena gente. Por eso, recordemos esto, el evangelio no es la buena noticia para vivir tu mejor vida ahora. ¿Por qué? Porque entonces llegamos y presentamos el evangelio diciendo, oye, ¿estás enfermo? Y te dice, no, estoy bien. Oye, ¿tienes problemas en tu matrimonio? No, tengo un matrimonio de 10. Tus hijos, súper bien. Esta sí dices. En tu economía, ¿cómo te va? Muy bien, estuvo bueno el aguinaldo. Pensé que iban a decir amén. Y empezamos como a quererle ahí entrar por esos lados y resulta que todo está bien. ¿Qué les dices? ¿Cómo le haces? Porque yo soy cristiano y no la veo llegar. Porque suponemos que el cristianismo va a venir a solucionar problemas superficiales. Cuando el cristianismo, el evangelio, viene a solucionar el problema de raíz, que es el corazón pecaminoso.
Por eso vuelvo a repetir, tal vez no tengamos el currículum de Pablo. Blasfemos, perseguidores, agresores. Pero Pablo no se limita a decir, bueno, pues está bien, eso era antes, pero ya no lo mencionen. No, Pablo mismo dice, yo era así, pero Cristo hizo algo en mi vida. Tú y yo estábamos perdidos, pero un día Dios nos salvó, tuvo misericordia de nosotros. Ahora, al igual que Pablo, vayamos y compartamos el Evangelio. Entonces, en primer lugar, es importante recordar de dónde Dios nos sacó, porque eso va a conectarte con personas. Y eso es lo que Pablo está acá, conectando con personas. Número 2, recuerda quién te justifica. Mira nuevamente este versículo. Sin embargo, se me mostró misericordia. Quiero dejar esa frase al final. Ahora, quiero que veas al final de esta frase, de este versículo. Porque lo hice, ¿qué dice? ¿En mí? Ok, te pregunto algo. ¿La ignorancia puede justificarnos? Pero mira el versículo. Me tuvo misericordia o se me mostró misericordia. ¿Por qué? Dice Pablo. Por ignorancia y por. Entonces, la incredulidad te puede justificar. Vean el versículo. La ignorancia me puede justificar. Entonces, ¿por qué fue perdonado Pablo? Samuel Pérez Milos en su comentario dice, cuando Pablo habla de actuar en ignorancia, no está justificando su pecado, en el cual él es absolutamente responsable. Miren, hermanos, y esto es importante entender bien este versículo. Si la ignorancia justificara, entonces no convendría predicar el evangelio. ¿Verdad? Entonces dices, no les hables de Cristo porque mejor que se mueran en ignorancia y cuando lleguen al cielo le digan a Dios, Señor, puedo entrar al cielo, nadie me habló del evangelio. Y entonces Dios les va a decir, ay, mijito, está bien, éntrale, por ignorante estás aquí. Entonces convendría que la gente se quede ignorante del evangelio. Pero no, hermanos, la ignorancia no justifica. Y era lo que comentábamos precisamente ayer en el tema de, imagínate que por primera vez agarras un vehículo y te metes en sentido contrario. Nunca nadie te dijo que por ahí no se debe de meter. Te agarra tránsito. ¿Qué le dices a tránsito? Oiga, es que no sabía. ¿Y qué te va a decir tránsito? Ok, por tu ignorancia, te dejo ir. ¿Eso dice tránsito? No, porque tu ignorancia a la ley no te va a excusar de tu multa. Es que lo maté y no sabía que matar era malo. Se me fue la bala, dice. Pero ojo aquí. ¿Qué pasa entonces cuando queramos usar la ignorancia para justificar nuestros pecados? Es que yo no sabía que eso era pecado. ¿Qué dice la escritura? Y quiero conectar dos cosas acá y regálenme su atención porque no quiero que me malinterpreten aquí, porque Pablo aquí abre un poquito el tema, sobre todo cuando tiene que ver con pecados que se cometen de manera deliberada, es decir, intencional, y pecados que se cometen de manera involuntaria. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Los pecados que se cometen de manera deliberada o intencional, hasta lo piensas, lo planeas. Voy a hacer esto, voy a salir acá, me voy a ir por acá, les voy a decir esto y ¡pum! ¿Ah? Pero hay otros pecados
que son de manera involuntaria. Y hay algunos que ya estamos tan acostumbrados a ellos que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, la mentira. Estamos tan acostumbrados a pecar mintiendo que muchas veces nos sale por naturaleza. ¿Por qué viniste tarde? Es que mucho tráfico. No, te levantaste tarde porque anoche te dormiste re tarde y te olvidas que el día del Señor es importante. Pero ¿cuál es la salida fácil? El tráfico. Mentiste. Mi pregunta es, ¿la mentira es pecado? Pero tu conciencia te dijo, hey, mentiste, di la verdad. ¿Te dijo algo tu conciencia? No, porque tu conciencia y mi conciencia está tan cauterizada a ciertos pecados que ya lo vemos como parte de nuestra vida. Ya lo vemos como parte de... Y nos justificamos de, además soy calvinista y soy reformado y salvo siempre salvo y no pasa nada. Calvino es mi salvador casi casi. Pero ¿qué dice la Escritura con pecados que tanto cometemos de manera voluntaria y de manera intencional? ¿Crees que Dios tiene algo que decirnos para estos dos tipos de pecado? Y ojo, quiero decirlo esto con temor y temblor y vuelvo a repetir, hermanos, yo no les vengo aquí a predicar desde una nube como diciendo, échenle ganas, hermanos. No, hermanos. Yo también lucho con esto. Empecemos con aquellos pecados que se cometen de manera involuntaria. ¿Qué dice la Escritura? Porque no podemos simple y sencillamente decir, Señor, por ignorancia no cometí ciertos pecados. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura cuando esas cosas pasaban? Ve conmigo, ayúdame por favor, en Números capítulo 15, verso 22 al 31, pero apóyame en la NTV, por favor. Porque me gusta cómo la NTV nos da como cierta luz aquí. Miren lo que Dios había puesto para el pueblo de Israel en este caso en particular. Pero supongamos, dice, en este caso Moisés, que ustedes, ¿qué dice? Sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Como diciendo, Moisés diciendo, vamos a suponer que ustedes desobedecieron a Dios. Pero no tenían intención. No sé cómo explicar esto, pero no querías obedecer, pero desobedeciste sin intención de desobedecer. Verso 23. Vamos a caminar hasta el 31. Ténganme un poquito de paciencia. Dice, y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Es decir, como tus hijos veían cómo te escondías cuando te llegaban a buscar, ellos ahora lo hacen y por lo tanto ellos siguen pecando. Ya hemos explicado que no hay maldiciones generacionales, pero sí hay estilos de vidas que se aprenden. Y muchos en casa. 24. Dice, si el error se cometiera, ¿qué? Y la comunidad no se diera cuenta de ello, es decir, nadie se dé cuenta de tu pecado. Nadie. Toda la comunidad, dice, presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida y con un chivo como ofrenda por el pecado. Verso 25. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera las harás justos, dice, los hará justos ante el Señor y quedarán ¿qué? Ojo aquí, pues fue un pecado sin intención. ¿Y cómo lo corrigieron? La ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Verso 26. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Tantito aquí, ¿cómo
termino yo involucrándome en un pecado donde no tengo nada que ver? Precisamente porque yo no dije nada. Mi silencio me vuelve parte del pecado. Verso 27. Si un individuo comete un pecado, ¿qué? Dices, es que mentí, pero ni cuenta me di. La persona culpable llevará, ¿qué? Una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Verso 28. El sacerdote lo sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona va a ser perdonada. Verso 29. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, dice, verso 30, aquellos que... ¿Ves la palabra que usa aquí? Que descaradamente... ¿Ven la diferencia de pecado? Anterior es involuntariamente. O sea, no es como que alguien diga, es que no me di cuenta, cuando me vine a dar cuenta ya estaba yo con la segunda cerveza. No supe ni cómo pasó. ¿Eso sería algo involuntario? ¿Eso sería algo? Dígalo, hermano, ahí está en la Biblia. ¿Eso sería algo? Tú le puedes decir a alguien bíblicamente, no seas. Es que nuevamente caí viendo esas páginas que no debía. Ah, sí, la computadora se prendió solita y se buscó solita toda. ¿No seas? Que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, dice, blasfeman. Cuando esta gente descaradamente vive una vida en constante pecado, blasfeman contra Dios. ¿Y qué dice? Deben ser excluidos de la comunidad. Verso 31. Puesto que trataron, ojo aquí, ¿qué trataron? La palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Hermanos, esto es de sumo cuidado para nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de decir, ay, es que no voy a ir a la iglesia, no me voy a sumar porque no tengo tiempo, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Mira, no le estás afectando a la iglesia local. Tu ausencia no le termina afectando a la iglesia local. ¿Sabes quién termina siendo afectado? Tú. Porque le estás desobedeciendo y estás teniendo por poco el mandato de la palabra de Dios. Mis hermanos, tengamos conciencia de lo grave que es esto. Tan grave que en el Antiguo Testamento Dios le tiene que decir al pueblo, yo sé que ustedes cometen pecados, sin intención. Yo lo sé, dice Dios. Y tan así yo lo sé, que ustedes deben de traer un sacrificio para que yo los perdone por esos pecados que ustedes cometen de una manera no deliberada. Deben ser, los que cometen descaradamente los pecados deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Ahora, Nuevo Testamento, ¿cómo aplicamos esto? Si Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque aquí es el problema de nuestra mala interpretación, de una mala cristología también muchas veces. Suponemos que como esto está en el Antiguo Testamento, esto ya no se aplica a mí. Pero entonces, ¿qué hacemos con el montón de pecados que todos los días cometemos? Vaya, lo pongamos en esta bolsa, sin intención. ¿Qué hacemos con esos? ¿Seguimos viviendo un estilo de vida pecaminoso? ¿Seguimos como si nada pasara? Hermanos, perdónenme porque yo veo mi vida y digo, Señor, ayúdame, porque hay un montón de actitudes pecaminosas que surgen de mi corazón por naturaleza misma. ¿Qué hago con esas cosas? Porque no sé tú, pero es desesperante ver tu propio corazón y el contenido que hay ahí muchas veces. ¿Qué haces? Bueno, vas nuevamente con Cristo y le pides perdón, aún consciente estás de que
cometiste pecados de los cuales ni siquiera estás consciente. Cuán fácil se nos va a hablar mal de alguien. Cuán fácil se nos va a señalar a alguien. Cuán fácil se nos va a juzgar a alguien. Cuán fácil se nos va un chisme. Cuán fácil se nos va una murmuración. Cuán fácil se nos va un montón de pecados, pero como no son pecados escandalosos, no son pecados tan grandes, y estamos acostumbrados a esto, prácticamente ya no, nuestra conciencia ya no hace nada, ya no reacciona. Una conciencia que está sensible al Espíritu Santo, se supone que debería entonces reaccionar a la primer mentira que yo digo. Mi conciencia me debe de hablar. Pero ¿qué pasa cuando esa conciencia ya no te habla? Porque está cauterizada. Ya me acostumbré a ese estilo de vida y no hago nada por cambiar. Por eso yo hasta me molesta ver estas cosas en estas fechas de proclama el próximo año, declara el próximo año. Los años van a seguir avanzando y nosotros no vamos a cambiar por los años. A menos que nos hagamos conscientes de nuestra necesidad de Cristo todos los días. Por eso el salmista, su oración no es, Señor, muéstrame el pecado de la iglesia. No. El salmista dice, muéstrame qué hay en mi corazón y guíame por un camino. Y qué hermoso sería poder decir, este año lo estoy terminando luchando contra este pecado. Lo tengo bien identificado ya en mi vida. La neta es que me encanta el chisme, decía aquel. Pero ya lo estoy trabajando. Por cierto, déjame hablarte lo dicen, ¿no? ¿Con qué pecado estás luchando? Tu llamado no es pelear contra el pecado del otro. Si lo puedes ayudar, ayúdale. Pero tú y yo tenemos un llamado. ¿Por qué? Porque cometemos un montón de pecados que entran en la categoría de que son involuntarios. Pero eso no significa que como cristianos, comprados por la sangre de Cristo, digamos, pues de todos modos, la salvación no es por obras, ya Cristo me salvó, así me voy. ¿Sabes? Esa forma de pensar ni siquiera es cristiana. Porque lo hemos dicho varias veces. Si no hay transformación en tu vida es porque no hay vida, porque donde hay vida. Y aquí está el asunto. Y aquí quiero que me regalen un poquito más de su atención. Regálenme unos minutos porque este es un texto bien complicado que luego se puede malinterpretar. Hebreos capítulo 10, verso 21 al 39 es un texto bastante amplio, pero quiero que lo leamos. Nuevamente en la NTV. Ya vimos que para los pecados involuntarios, Dios no los está pasando por alto diciendo, ay, mijito, pecaste, ni cuenta te dice, no te preocupes, síguele. No. Para los pecados involuntarios, ¿qué cosa? Había un sacrificio que hacer. Y ojo, Dios dice, en nombre del pueblo. Por eso cuando ves las oraciones de Daniel, ves las oraciones de Nehemías, Daniel no está orando o Nehemías no ora diciendo, Señor, te pido por tu pueblo que es bien pecador. No, Daniel dice, Señor, yo y tu pueblo hemos pecado contra ti. ¡Wow! ¡Qué oraciones! Y no, Señor, te pido por tu pueblo que ni ganas le echan, ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Y tú, güey? ¿No? Y yo, porque soy bien crítico y me encanta criticar a todo el mundo. No. Ahora, ¿qué pasa con los pecados que cometemos? Ya dijimos intencionalmente, como diría la NTV. ¿Qué pasan con esos pecados? Si los otros no los perdona Dios y se ocupaba un sacrificio, ¿será que estos nos los va a pasar mejor? Leamos Hebreos capítulo 10, verso 21 al 39. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. ¿Cómo debemos entrar a la presencia de Dios? Y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es decir,
hemos sido perdonados. Pero mira, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Verso 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, ¿a qué? A realizar actos de amor y ¿qué más? Buenas acciones. Este es un buen propósito de este año. No dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. En lugar de, en la medida que crezcamos en nuestra fe, nos congregáramos más, nos hacemos cristianos más grandes, por no decir. Y ahora menos vienen al culto. No sabía teología y estaba todo en todos los cultos. Ahora que sabe teología, ni al culto viene. Le hizo mal la teología. Sino animémonos que unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, lo acabamos de cantar. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Verso 26. Queridos amigos, aquí está. Quería agarrar este contexto para que lleguemos a este punto. Si seguimos, ¿qué dice? Pecando. A propósito, allá Moisés nos diría, si siguen pecando descaradamente, dice, después de haber recibido, ¿qué cosa? Ya no queda. Si después de que conociste el Evangelio y lo que Cristo hizo, sigues sin ningún cambio, sigues pecando deliberadamente, descaradamente, el escritor a los Hebreos nos dice, ya no queda nada que ofrecer por esos pecados. Verso 27. Solo queda ¿qué cosa? La terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Verso 28. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será que el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera ¿qué? Algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado ¿a quién? Que nos trae la misericordia de Dios. Verso 30. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Verso 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cuidado aquí, hermanos. Verso 32. Acuérdense de los primeros tiempos. Miren, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Recuerda cómo empezaste. Algunas veces los ponían en ridículos públicamente. Los golpeaban. Otras veces, ¿qué hacían ustedes? Ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Mira cómo era tu fe. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, ¿qué hacían? Lo aceptaban con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba, ¿qué cosa? Cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, ¿qué va a pasar? Vendrá sin demorarse. Verso 38. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y verso 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán. Déjame resumirte esto. El escritor a los Hebreos no está diciendo que cuando se nos regala la salvación se puede perder. No. El escritor a los Hebreos está haciendo una advertencia para todos aquellos que suponen que son salvos, pero sus vidas demuestran todo lo contrario.
No vengas aquí a pensar que porque hiciste una oración, entregaste tu vida a Cristo, pero persistes descaradamente en una vida alejada de Dios, en pecado. El escritor a los Hebreos es claro para decirte, simple y sencillamente, ya no hay más esperanza. ¿Por qué? Porque tú ya conoces el Evangelio y conociendo el Evangelio, quieres seguir viviendo de esa manera. ¿Qué otro sacrificio estás esperando? ¿Qué otra forma de salvación estás buscando? Y ojo aquí entran gente que ha predicado el Evangelio, ha visto vidas transformadas por el Evangelio, pero ese Evangelio que transforma a otros no los ha transformado a ellos. Y Jesús habló de estos cuando dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hice tantas cosas. ¿Y qué les va a decir Dios? No te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Aquí el escritor a los Hebreos está conectando eso mismo, que en aquel día va a haber gente que se dice ser cristiana, pero no lo es. Y mira, tu tarea y mi tarea no es andar buscando quién es cristiano, quién no. Tú y yo no tenemos la capacidad para identificar quién sí, quién no. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Saber si tú has nacido de nuevo. Está en juego tu alma. La iglesia no es un juego, no es algo que le agregamos a la agenda. Hermanos, estamos hablando de cosas eternas. Aquí lo ha expresado el escritor a los Hebreos. Ya dejemos ya esta actitud de juego, de que a ver si puedo, de que esto, si tu prioridad no es Dios y su obra, examina dónde está tu corazón. Si Dios no ha sido tu prioridad en este año y en tu agenda Dios no aparece en ninguna parte, mi hermano, mi hermana, te lo digo en el amor de Cristo, por favor, examínate si estás en Cristo por el bien de tu alma. No es posible que sigamos diciendo y cantando, hazme un siervo para tu gloria, te amamos esto, aquello y lo otro, y nuestra vida no refleje ni siquiera lo mínimo de lo que muchas veces decimos. Hemos compartido con otras personas, hemos visto cómo Dios transforma vidas, pero parece ser que nuestra vida no transforma nada, porque posiblemente no nos hemos hecho la pregunta inicial de todo esto. ¿He nacido de nuevo? Esto no es un juego, hermanos. De verdad, se los digo. Vaya temblando, porque me preocupa a un nivel pastoral, en un sentido de que hay temor en mi corazón de que un día estemos delante de Dios y Dios nos diga, no te conozco, nunca tuviste una relación conmigo. Ibas a la iglesia porque tenías que ir, porque había que ir. Diz que te sumabas, diz que eras líder, diz que eras predicador, diz que eras pastor, diz que eras tantas cosas. Y ese día ya no habrá oportunidad, hermanos. Ese día ya no habrá una segunda oportunidad como para decirle a Dios, Señor, dame chance. Hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Ya, hermanos, que basta de juegos, de jugar con la iglesia, de jugar con Dios. Pongámonos un alto y decir, a ver, ¿qué cosas tengo sí o sí que examinar en mi vida? ¿Quién es Dios en mi vida? Y no quiero una respuesta teológica, doctrinal, que tal vez la tengas. No, mira tu propia vida, mira tu agenda, mira tu tiempo de oración, mira tu tiempo de comunión. Ahí te darás cuenta quién es Dios para ti. Somos cristianos que pasa la semana y a veces ni oramos, ni leemos la Biblia, mucho menos nos congregamos, mucho menos nos sumamos, mucho menos evangelizamos, pero somos excelentes por andar criticando a otros. ¿Eso es el fruto real de nuestras vidas? Y lo peor de todo es que en aquel día mi ignorancia no me va a justificar. Pablo no fue justificado por su ignorancia, aunque él dijo, ¿lo hice por ignorancia?
y por incredulidad. Eso no te justifica. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que si estás esta mañana aquí, ya no puedes decir que lo has hecho por ignorancia. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar en esta congregación, pero por lo menos mi conciencia está tranquila que les he hablado el Evangelio, que les he advertido de lo importante y de lo crucial que es esto, hermanos. Más allá de un tema reformado, pentecostés, eso déjalo para después. Es tú y Cristo. Si es necesario, toma ya la decisión de romper esa relación que tienes que romper, porque sabes que no es agradable delante de Dios. Si sabes que tienes que aprender a decir que no a cosas para que tu agenda, ni siquiera te estoy diciendo que le quede tiempo para la iglesia de Cristo, no, que tengas tiempo para Dios. No recuerdo si es J.C. Ryle o D. El Modi que dice, gracias a Dios, la salvación no es por obras, porque dice él, qué cansado sería escuchar en el cielo tanta gente diciendo todo lo que hizo por Dios. No, la salvación es por pura gracia. Y Pablo conecta esa gracia acá nuevamente, el versículo 13. Por eso quise poner esta frase al último, porque esto conecta. Mira, yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era esto, yo era aquello, en mi insolencia yo perseguía a la iglesia, pero Dios, ¿qué tuvo Dios? No importa cómo lo hice, Dios tuvo algo hacia mí y es misericordia. Y esta es la conexión más hermosa entre mi pasado y mi futuro. Yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, pero hoy tengo esperanza, no por mi pasado, no por mi currículum, no porque yo haya sido esto, aquello, no, es por una sola razón que tengo esperanza de que un día estaremos en la ciudad de Dios, y esa razón se llama misericordia de Dios. Samuel Renningham, un teólogo, dice, la misericordia no es otra cosa que es Dios viniendo a los desesperados y es ayudando a los desamparados. La misericordia de Dios no es movida por algo externo a Él. No es que un día yo hice algo y Dios dijo, ay, acaba de hacer una acción que me mueve a misericordia. No, la misericordia de Dios no la mueve algo externo. No, la misericordia de Dios es parte de Él porque Dios es misericordioso y Él determina quién en su soberanía dar misericordia. Y mis hermanos, si estás esta mañana, esta es la invitación para ti y para mí. Hay misericordia. No esperes el 31 de diciembre para decir, Señor, este año sí. No, porque ni siquiera, ya lo decía nuestro hermano Elisiur, ni siquiera nos asegura que vamos a estar hasta el 31 de diciembre. Hoy es un buen día para volvernos al Señor, para decirles, Señor, la verdad es que este año no le he echado ganas. Me he enfocado en otras cosas y no en las cosas eternas, Señor. No he tenido tiempo para orar porque hay tantas cosas en las cuales llené mi agenda suponiendo que si entre más trabajo, más dinero, más tranquilidad. Y cuando hubiera estado yo más tranquilo, entonces te iba a servir. Porque esa es la lógica de muchos de nosotros. Más trabajo, más dinero, más tranquilidad, más tiempo para servirle a Dios. Qué forma tan mundana de pensar. Porque Dios siempre está al último lugar. Y la Biblia dice, buscad. Pero nuestra mala percepción dejamos al último a Dios. Recuerda quién eras. Eso nos mantendrá humildes. Recuerda quién te justifica. Eso nos ayudará a estar en constante adoración. Y recuerda lo que Dios te dio. ¿Sabes qué es lo que Dios te dio? Misericordia. ¿Te parece si oramos? Toma un tiempo y habla con Dios. Habla.